Bueno, hoy tengo una invitada de lujo, una invitada que realmente es sinónimo de resiliencia, de optimismo y de cómo afrontamos las circunstancias de la vida con una mirada propia. Ella con su propia voz nos va a inspirar, estoy seguramente que nos va a motivar a ver que lo que nos pasa lo podemos transformar para un mundo mucho mejor. Tenemos a Karina Lima aquí con una historia muy impactante, muy traumática y con múltiples desafíos de la cual ella y su familia han tenido que superar. Entonces, nada, Gracias, Daya. Gracias por venir, por aceptar mi invitación y quiero que le cuentes a todos lo que has vivido y bueno, y cómo has enfrentado todas estas malas circunstancias, o no sé si decir malas, o esas circunstancias que pues nadie quiere vivir. Sí, que de repente nadie quiere vivir, pero nos toca. Bueno, sí, definitivamente desde hace casi 6 años, de hecho en mayo se cumplen 6 años, el 31 de mayo del 2019, pues mi vida dio un giro y cambió para siempre. Pues sí, yo para ese momento pues sentía que tenía mi vida perfecta, soñada. Estoy casada, tengo mis 2 hijos, varones, y, y estábamos adquiriendo nuestra casa propia por primera vez. Y esa noche iba a ser la primera noche que nos íbamos a mudar. Pues recuerdo que era un viernes y lo que hicimos fue, al salir yo de la oficina, día de trabajo, ajetreo, llegué y como que hoy nos vamos, hoy dormimos allá. Al principio, bueno, la camioneta iba montada de muchas cosas cargadas y subo yo primero con mis 2 hijos, con mi Nacho, que para ese momento tenía 5 años, y Marcelito, mi bebé, que tenía 10 meses. Y Miguel, mi esposo, se queda bajando las cosas de la camioneta. Bueno, en ese momento todo cambió por causa de una fuga de gas que estuvo en el apartamento por más de 9 horas, un apartamento donde no estábamos. Fue una explosión muy grande, no quedaron ni paredes. Y yo estaba ahí con mis 2 hijos. Bueno, yo recuerdo eso como el momento cero, donde ¿Y qué todo sentiste? cambió. Como un pi. Yo recuerdo todo, Daya. Sí. Es impactante. Los doctores decían que yo no iba a recordarme nada, pero me acuerdo todo. Me acuerdo el antes y me acuerdo cuando vuelvo en sí. Yo quedé inconsciente no sé qué tanto tiempo y recuerdo recordar una luz amarilla cegadora. De repente recuerdo entrando Miguel en el espacio, porque ya no se podía llamar apartamento, eran ruinas. Y llamándome, recuerdo su voz. Y desde ese momento empezó, siempre digo esto, la ciencia le llama adrenalina, yo le llamo la fuerza del amor. Porque mi único motor y motivo era salvar a mis hijos. Despertarte y ver qué podías hacer por ellos. Totalmente. Y yo recuerdo no sentir dolor en ningún momento. De hecho, me costó entender el cuadro grave que yo tenía para ese momento. Porque así como te digo que en ese día empezó la peor tragedia, como muy bien lo dijiste, trágico de mi vida, pasó lo más trágico de mi vida, también empezó. Y yo creo que a veces vemos que fue trágico porque obviamente vivir una explosión de una magnitud donde, como tú dices, quedas en unas ruinas, donde todo queda lleno de polvo, donde hay un dolor físico porque obviamente las quemaduras fueron quemaduras extremas, es lo que tengo entendido. Pero yo creo que más allá de ese dolor, de todo ese sufrimiento, es también en ese momento saber que si perdiste a tus hijos, no los perdiste, cómo quedaste, o sea, es Fíjate impactante. Que yo me acuerdo que mi única misión era sacar a mis hijos de ahí y que me los atendieran. Por eso te digo, yo no sentía dolor, yo no sentía mi limitación o lo que yo estaba pasando. Definitivamente estábamos en un segundo piso, todo era ruinas, incluso las escaleras del edificio.
Y, y para ese momento mi única misión era sacar a mis hijos y llevarlos a un hospital. Me acuerdo que en ese momento no teníamos seguro privado. Y yo decía, ¿cómo nos van a tener un hospital aquí en Panamá si no tenemos seguro privado? Y como te digo, ese día empezó la peor tragedia, pero también empezó la explosión de amor más grande y sin precedentes alrededor de nosotros. No solo con el movimiento que se formó a todo nuestro alrededor, En el mundo. sino con los milagros que iban ocurriendo en cada parte de este doloroso proceso. Y uno de los primeros milagros, si yo veo atrás, es ese. ¿Cómo es posible que yo haya podido reaccionar, que haya podido caminar, que haya podido saltar escombros y entre Miguel y yo lograr sacar a nuestros 2 hijos de un segundo piso? Cuando, bueno, yo no soy atlética, nunca he hecho deporte, no es que te diga que Y en tenía tu estado condiciones físico, físicas. porque era el cómo después de la explosión tú ahí en ese momento estabas ya impedida físicamente. Que era muy mal. Y la verdad, trato de no, cuando yo hablo y doy mi testimonio, trato de no dar detalles de la parte oscura, porque no me gusta identificarme con ese lado, pero eso es una realidad. Si me lo preguntas, yo botaba piel por cada paso que daba. Era sangre saliendo, era un escenario muy, muy de terror, de verdad. Muy terrorífico. Y a la vez era ese impulso de mamá. un escenario de ¿qué es esto? Yo me acuerdo que fue un mensaje que me mandó Dios a través del vigilante de la emergencia donde nos recibieron. Porque una de mis mejores amigas llega, apenas se entera y desesperada le grita al vigilante, ¿dónde está? ¿Dónde está la familia que llegó? Y al tiempo ella me da ese mensaje que le dijo, pero señora, ¿quién es usted? Ella es mi hermana. Y el vigilante le dijo, su hermana es una guerrera. Esa piel que usted ve ahí, la largó ella dejando a sus hijos. Yo no tenía conciencia de eso. Y probablemente él le dijo eso a ella cuando le ha podido decir terapia intensiva es por este lado, para que me llegara ese mensaje y yo pudiera empezar a transformar la perspectiva de esta historia, ¿verdad? Porque al final podemos ver lo terrorífico o podemos ver el para qué. ¿Sí me explico? Hoy sé que existe un movimiento muy bonito y poderoso de conciencia, pero... Y a veces dice, ahora todo el mundo habla del para qué, lo escuchamos mucho, pero tienes que vivirlo para entender el poder que tiene cada una de esas palabras, ¿sabes? No, y yo escuchando tu historia, obviamente que, bueno, con un hueco aquí en el estómago, es también ver lo que alguna vez nosotros pensamos que a nivel físico no podemos soportar y que a nivel físico tenemos limitaciones, y saber que la mente, el espíritu y la voluntad de tu pararte de ese escenario tan trágico para llevar a tus hijos al punto donde tú querías, es una voluntad que te llevó propiamente a mover todo, a dejar, como tú dices, literalmente tu piel y tu sangre ahí para llevar a tus hijos donde tú querías que ellos estuvieran. Y ese es el mensaje que yo quiero que toda mamá se lleve. Que yo sé que a veces en muchas circunstancias vivimos cosas que nos atemorizan, que nos paralizan y que el miedo nos hace echar un paso para atrás. ¿Qué veo yo de ti, Cari? Veo una persona valiente. Y la valentía a veces no tiene que estar ligado con el coraje o qué tan fuerte tú eres o qué tan duro tú das un golpe. Es la valentía de decidir, me voy a parar a toda voluntad imposible y hacer lo posible. Eso es lo que... Bueno, qué bella. Mira quién lo dice. Todo lo que ves en mí, por supuesto que está en ti y no hay mayor muestra de lo que tú eres, y no solo lo que eres, sino de lo que has hecho con lo que te pasa. Porque yo decidí, y por eso no es que me siento tan cómoda hablando de la parte horrible de esta historia, porque no me identifico, gracias a Dios, con eso. Pero sí es una parte de mi realidad, y a veces al aceptar la oscuridad es cuando logras brillar. Eso me pasó, y yo he podido poco a poco transformarlo a poder decir, oh, wow, mira esto, ¿no? Pero como te digo, para mí
A nosotros nos salvó el amor. Y cuando te hablo y siento eso, esa valentía de la que tú hablas, yo la resumo a la fuerza del amor. Es que es el amor ese puro, incondicional. Y al entender que, por ejemplo, o sea, en ese momento yo no tenía ni idea el cuadro grave que yo estaba atravesando. Es decir, en mi cabeza lo único que yo quería era lograr salvar a mis hijos. Pero yo no estaba entendiendo que yo necesitaba que me salvaran también. Wow. Y eso tal vez no tener La conciencia. la conciencia de o la limitación de, ven acá, una gente en una explosión de esta magnitud probablemente no puede caminar. Es que yo creo que dentro de las estadísticas habrá muy pocas personas que puedan atravesar el dolor físico para sostener a otro. Pero es que yo no sentí dolor, es lo que te quiero decir. Por eso digo, hubo algo más. Y sé, porque hemos vivido casos similares que pasan y que llegan a nosotros y servimos de apoyo desde nuestra perspectiva y experiencia. Y yo digo, los doctores decían, ella no se va a recordar de nada. Y yo recuerdo todo. ¿Para qué? ¿Para vivir en el sufrimiento? ¿Para hundirme? ¿O para llevar un mensaje? ¿Me explico? O sea, al final yo viví esto para algo. Y ese algo nunca puede ser para sufrir. Uh-huh. Que sí, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento depende de ti. Es una decisión. Es una decisión de la cual te tienta, te está ahí, hoy estoy sufriendo, pero siempre, y he aprendido en el camino que existen muchas herramientas para alejarlo y para evitarlo. ¿Por qué? Porque hoy en día puedo agradecer que yo haya vivido esta experiencia porque puedo acompañar a mi hijo en su reto desde el ejemplo. Uh-huh. ¿Entiendes? Exacto. Y es una de las cosas que a diario digo, gracias Dios, que puedo estar aquí de ejemplo para él, para enseñarle cómo de repente sí puede sonreír a pesar de. Uh-huh. Y cómo puede sentir amor propio a pesar de. Porque la verdad es que sí, me ha tocado retos por todos lados, a nivel personal, en unas quemaduras de más del 80% de mi cuerpo. No solo era eso, yo tenía 3 cosas que me y pasar, o sea, ahorita nosotros te vemos aquí súper bien, físicamente, emocionalmente, transformada por dentro. Y pues yo, sintiendo tu energía, puedo decir que hasta con una Cari totalmente nueva. Totalmente nueva. Que me cae mejor. Esta me cae mucho mejor que lo que era antes, ¿no? Qué increíble. Sí, digo, amo, adoro, la recuerdo con orgullo, pero definitivamente lo que soy hoy y lo que he logrado trascender a través de este reto, pues me siento más yo y siento que he logrado pues conectar con mi propósito. La parte más, que creo que no lo hemos dicho, en el accidente logramos sobrevivir, uh-huh. Mi hijo mayor, mi Nacho y yo, y mi bebé, que tenía tan solo 10 meses, no lo logró. Fue un golpe muy, muy fuerte para él. Y bueno, te podrás imaginar lo que pueda conllevar este episodio, este reto, en todos los sentidos, no solo a nivel físico, a nivel material. Empecemos por lo básico, el material. Perdí absolutamente todo mi hogar. No quedó nada de lo que pudiste haber construido. Que trabajaste tanto para ese punto. Total. Siendo inmigrante, venezolano inmigrante, que seguramente con una meta definida, echarle pichón hasta el final, conseguir cosas, dejarle cosas a tus hijos, porque así pensamos nosotros. Es eso que tú vas construyendo poquito a poquito y que sí tiene importancia. Y que abruptamente fue arrebatado. Luego es tu transformación física y los daños físicos que tenías y que son irreversibles, la verdad. Y que se vuelve eso también nada cuando ves el daño y las limitaciones que pudieron quedar en tu hijo. Miguel Ignacio, desde que nació, tiene un talento innato por el soccer, el fútbol. Y, o sea, él estaba con 5 años y parece mentira, bueno, un niño de 5 años no, con una pasión tan determinada en el fútbol. Jugaba fútbol como un pro, 7 goles en un juego. La gente era loca viéndolo jugar. Y su mayor lesión fue en las piernas. Él perdió la masa muscular de las rodillas hacia abajo, no puede y no siente, no puede mover los pies y no lo siente. Y tú dices, ¿qué es esto? Más y el duelo de perder un bebé.
El dolor más fuerte, porque bueno, me ha tocado experimentar en golpes físicamente el dolor físico más fuerte que existe, ¿no? Que es las quemaduras, dicho por los doctores. Y te puedo decir que el dolor que cuando es por dentro es más fuerte. Y definitivamente sí, perder un hijo podríamos pensar que es todo lo que está mal para unos padres, no hablo solo por mí, por papás también, no solo una mamá, ¿no? Es el dolor porque no nos crían para eso. Para sostener eso y hoy en día siento que muchos de los miedos, y hablo desde mi historia, es yo tener un miedo terrible, es no tanto el diagnóstico de Emma, sino que Emma llega a estar en un punto crítico donde Emma ya en este plano físico no esté presente para mí. Porque tenemos un montón de creencias que nos paralizan, que nos hacen decir, no puede ser, yo no puedo con esto, que es normal porque estar ahí también es parte del proceso, ¿no? Creo yo, de evolucionar y tener conciencia. Pero bueno, a mí me ha tocado desestructurar tantas creencias como entender que la muerte no existe. Entender que la muerte que estamos no aquí existe, por un ratito y que hay una nuestro eternidad. verdadero hogar no es este. Exactamente. Y cuando tú entiendes que tu alma de repente no tiene edad, entonces entiendes que un bebé no es un bebé, sino es un alma en un cuerpo de bebé. Y tu perspectiva empieza a cambiar. Porque entiendes que de repente, yo particularmente, y eso me ha servido mucho, porque entender o pensar cuál es mi propósito, empezó a salir de ese hospital, una unidad de cuidados intensivos de quemadura, donde duré casi 3 meses. Y tú dices, mi propósito es mi Nacho. Porque además cuando yo desperté, después de 15 días de un coma, fíjate tú el nivel de gravedad que yo tenía y no lo entendí. Nunca, gracias a Dios, que no lo entendí. Porque eso me hizo no tener limitaciones. Claro, es que es lo que estamos hablando. O sea, como que si la inconsciencia de no saber lo que estaba sucediendo te hizo mover montañas. Y no tener límites. Entonces, de eso se trata también un poco esta historia. Porque los milagros y todo han surgido de no tener límites. A mi hijo mayor, el pronóstico que le daban los doctores a su papá, porque yo estaba luchando por mi vida en otra habitación, es con esa infección en sus piernitas, había que amputarle las 2 piernas. Y que era lo mejor para su calidad de vida. Porque con prótesis especiales, él iba a poder correr, caminar, pero con la condición que tenía, él no lo iba a lograr. Y los doctores no estaban alejados de una realidad. Y su papá se opuso. Le dijo, no. O sea, siempre se puede quitar, pero nunca volver a poner. No, y te digo, o sea, tú hablando de todos estos puntos de vista, realmente, o sea, tu historia es para verlo con una lupa en cada mirada, porque es también ver la posición para ese entonces de tu esposo Miguel y las tomas de decisiones que él tuvo que sostener para el bienestar de la familia. Son posiciones, obviamente, perspectivas distintas en esta historia. Que a mí siempre dejamos a los papás por fuera, pero sí, en mi caso... lo que pasa es que en mi caso, Miguel como papá, es igual que... O sea, no hay nada que yo hiciera como mamá que él no hiciera como papá. O sea, él es un papá-mamá. Wow. Entonces, en ese caso, yo sé lo que el amor de una madre es igual que el amor de un padre. Es lo mismo, somos uno. Yo sí creo mucho en la unicidad y siento que somos parte de un solo. Y, por supuesto, la perspectiva, yo siempre digo hashtag que Miguel hable, porque la perspectiva de él es muy, muy distinta a la mía. Claro. Y cuando yo decido de igual forma que mi historia con Gillo tiene una mirada totalmente distinta, una posición a cómo actuar totalmente distinta a la mía, pero sin embargo nos complementamos tanto para darle lo mejor a Emma y el pro de Emma y el equipo que hemos formado donde cada uno sabe su rol. Más allá de que si somos pareja, no somos pareja, sino el rol que aportamos y que asumimos con responsabilidad ante Emma. Eso que acabas de decir me encanta y además me identifico muchísimo. Porque a veces, muchas veces la persona, no, que ustedes, la familia perfecta. Y sí,
porque para mí mi familia es perfecta, pero cuando vemos familias perfectas, sobre todo en redes o personas que no conocemos, mira las perfectas con todos los retos que les toca superar, ¿no? Al final a mí me ha tocado transformar mucho el concepto de familia. Claro. Porque yo tengo 2 hijos y mi hijo es mi hijo y me encanta hablar con él, de él y que me lo nombre. ¿Me ha costado? Sí. Ha sido un proceso de duelo muy, muy, muy fuerte, sí. Pero él está. Qué lindo, y qué lindo que también, porque aquí vamos a hablar mucho de mi Nacho, pero no vamos a quitarle protagonismo también a él. Que ciertamente, si te soy sincera, para mí hacer la pregunta, yo dentro de mí, bueno, ¿será que lo digo, lo comparto? Voy a esperar que ella lo comparte, porque realmente saber qué tanto esta pregunta puede doler en el otro. Entonces, yo trato de tener un poquito de empatía. Sí, es muy sensitiva, de Pero hecho. que tú aquí abiertamente des con detalles la pérdida de un hijo, la pérdida física, la pérdida material, como dice, más todas las adversidades médicas, que es Y crisis otro que surgen mundo. de las crisis, ¿no? Porque Exacto. luego vas y dices, ajá, crisis económica, crisis de pareja, crisis Claro. de todo, ¿verdad? Entonces tú dices, ok, ¿de qué va esto? Porque yo dije, libre por todos, ya Dios, está bien, yo soy resiliente, yo salgo de esta. Yo soy tu guerrera, ajá, pero... Pero ya, yo viví todo lo que tenía que vivir. No, crisis legales, crisis... Mira, es un montón de cosas que no paran de llegar los retos. Y al final tú dices... Y una pregunta. Yo sé que tu historia tiene muchos retos, como tú lo dices, y muchos desafíos, y cada desafío ciertamente creo que te ha dado a ti un crecimiento muy profundo, espiritual y emocional, y en todos los aspectos para poder sobrellevar esto, porque una persona que no tenga la capacidad de transformarse como lo has hecho tú, no estaría sentada al lado de mí. Estoy súper segura. Sí. Pero ¿qué cosas tiene Cari que le hace sobrepasar tantos obstáculos? Mira, yo ¿De qué te aferras? estoy erizada. Pues yo me erizo mucho. Yo siento que, y siempre lo digo, porque al final veo tanta gente que me dice todas las cosas bonitas que ven en mí, que me encanta, dime más. Claro. Pero yo siempre digo, me encanta ser un espejo tan bonito para tantos. Todo lo que ves en mí está en ti. Todo. Y siento eso, que todo lo que vemos en esas personas que admiramos, yo digo, dime qué admiras y te diré quién eres. Está en ti. Tú no lo podrías ver, eso que ves en esa persona y que te parece, oh, wow, cómo ella hace eso. Si eso mismo, esa energía, ese valor, esa resiliencia no estuviese dentro de ti. No, yo siempre digo, si algo a ti te molesta de alguien, realmente pregúntate a ti, ¿qué está haciendo esa persona que a ti te tiene paralizada? Porque, como tú dices, las otras personas son espejos. Totalmente. Y cuando hay algo, y yo siempre le digo a Dios, Dios mío, quiero permitirme sentirme viva, sentir todo lo que tú quieras que yo sienta dentro de mí, pero jamás me hagas sentir envidia, jamás me hagas sentir que no quiero algo bueno para el otro, al contrario, quiero ser antorcha que prende otras. Y es bellísimo, y una de las cosas que he entendido, porque por mucho tiempo estoy así, imagínate el compromiso que el amor te salvó. Esto fue un movimiento alrededor del mundo que cientos de personas se unieron para hacer recaudaciones de fondos para yo poder estar en una unidad de cuidados intensivos en Estados Unidos. Te estoy hablando que no tenía ni seguro. No, Y tú dices, aquí, yo aquí me recuerdo ayudó hasta el vigilante. Yo recuerdo, porque no les hemos contado, pero lo que nos une a Cari y a mí, o sea, nos une en cierta manera, es que mi esposo, su hermano, es muy amigo del esposo de Cari. Entonces, bueno, fue cuando nosotros nos enteramos, mi cuñado en ese entonces estuvo muy impactado porque obviamente era querido, sí, era amén. muy querido, son muy queridos para la familia de mi esposo. Entonces, para mí, o sea, tú no te imaginas cuántas veces yo lloré por tu bebé, por tus hijos, donamos. Sí. La familia de mi esposo estuvo súper presente, pero en lo que pudieron, o sea, a nivel donación, a nivel de oración, a nivel de pensamiento, a Todo. nivel de buena vibra. Todo a lo nivel... que se hizo, Dayana, Y funcionó. sé que lo que estás diciendo fue así porque no solamente fue un grupo como familiar
que los conocía y que les tenía aprecio como la familia de Gillo, sino que toda la ciudad de donde nosotros somos, de Barquisimeto, Venezuela, todo el mundo estuvo en shock. Todo el mundo hizo círculos de oración. Las iglesias habían realmente misas especiales para ustedes, con una dedicación muy profunda a que la sanación de ustedes fuera absoluta. Y aquí están. Y gracias por describir eso, porque, por ejemplo, esa parte de la historia yo no la viví en primer plano, pero obviamente era una de esas inyecciones, yo también, porque era una de las inyecciones que me llegaban en esa terapia de cuidados intensivos, donde me llegaban, mira lo que están haciendo. Yo me acuerdo mucho que en Barquisimeto, mi tierra amada, se hizo ya yo estaba consciente en ese momento, hicieron nosotros decimos allá verbena, en el estacionamiento del restaurante Tiuna, sin precedentes. Yo tenía 10 años fuera de mi ciudad, de Barquisimeto, y las raíces quedaron tan fuertes que para ese momento se recaudó en dólares, $7,000. Y para ser Venezuela para ese momento no estaba dolarizado como está ahorita. No. Y fue un trabajo de hormiguita. Eso eran mis amigos de la universidad quemándose las manos, sacando cervezas del hielo. Fue un movimiento tan hermoso, todo el mundo. Y no solo conocidos, porque sí, gracias a Dios sembramos amigos por todos lados, pero no todos eran amigos. Eso no se podía estar, no había para parar. Y eso, ¿cómo no te curas tú, verdad? O sea, por eso yo te digo que a mí el amor me salvó. Y yo entendí que ante el reto, el amor siempre va a ser la respuesta. Y cuando digo amor, no hablo solo de romántico, de qué bonito, todo es bonito, corazones, amor de rosa. No, yo creo que tampoco nuestra intención jamás es romantizar lo que te pasó, porque como tú dices, de este proceso, obviamente tú conseguiste la luz y te quisiste poner la mirada donde tú querías poner la mirada bajo lo que te pasó. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que puedo hacer con esto? Ok, me quedó esto de vida. ¿Cómo lo pongo al servicio? Pero que eso es ahí, lo que entiendo. Y llego ahí luego de transitar un montón de procesos. Muchas cosas oscuras. Entonces la gente piensa que uno llega aquí como que, ay, tan linda ella. Es que ella tiene todas las cualidades, es que ella tiene todas las circunstancias que se dieron para. Ese movimiento que se hizo, wow, es que por ella sí lo hicieron. Entonces la gente empieza a ponerse limitantes donde realmente aquí lo que nosotros queremos transmitir es que lo importante es quitarte la narrativa que te impide continuar bajo un proceso que te está alejando de todo lo posible. Y qué importante eso, porque al final, yo creo cuando te digo amor, el amor me salvó. Uno de los amores más importantes que me salvó y que es lo que más trato de transmitirle a mi Nacho en el reto terrenal que a él le queda por vivir, es el amor propio. Porque yo he podido tener esa explosión de amor a mi alrededor, tener a cientos de personas abnegadas a ayudarnos, porque así fue. Y si yo no tenía esa dosis de buena voluntad, ¿cómo la transmites? De dejar, ayúdame. Sí, hoy no puedo. Estoy inmóvil en una cama, no puedo ni levantar un brazo. Claro. A mí me movían con grúa de una cama a una silla. Y a Nacho también. Mi Nacho es más pequeño, sí. Él estaba en ese hospital. Tener tú las quemaduras y saber que está tu hijo transitando lo mismo y saber en carne viva lo que él está viviendo y sin poder acompañarlo en la estructura de mamá. Ni queriéndose podía yo tener la posibilidad de estar ahí, aunque los hospitales, Dios en su inmensa sabiduría, logró que el hospital donde él estaba justo al lado de mi hospital, y eso ayudó mucho a mi familia a hacer una logística para estar con los dos. Pero sí, fue igual de retador. De hecho, las lesiones de las piernas de mi Nacho fueron muy, muy rudas. ¿Y qué necesitaba yo? Guiarlo con el ejemplo, Dayana. Guiarlo. Y yo por mucho tiempo creí que mi propósito de seguir viva,
que no me mataron quemaduras de segundo y tercer grado al 80%, no me mató una neumonía, que también estuve muy grave con eso. Claro. Y no me mató un coágulo que de remate sale también en el mismo momento del cuadro. Entonces yo digo, yo sé que yo recibí probablemente un don de Dios, no me preguntes, porque la Karina que despertó no era la misma Karina que durmió. Mi fe, sí, siempre he sido una persona de fe, pero estaba ahí como en stand-by, ¿sabes? Esa etapa, yo creo que hemos vivido toda una etapa espiritual donde tú estás como, ¿de qué va esto? O como esperando de que... Sí, esperando que las responsabilidades son de Dios. Y a veces nuestras responsabilidades, nosotros tenemos responsabilidades terrenales y muchas cosas que son de decisión propia aquí para que su voluntad se haga a través de nosotros. Yo creo que eso fue un regalo que yo recibí. Es como que yo desperté de esa conciencia dormida espiritual que yo estaba y empecé a sentir, de hecho, uno de los mayores regalos que yo recibí es que yo me despedí de Marcelito en coma. Esto no pasó en la vida real. Pero cuando yo desperté, una de las primeras palabras que dije, Marcelo ya no está. Y ellos así, no queremos... yo estaba muy mal. O sea, ellos, claro, me imagino que protegiendo todo... Sí, por el cuadro clínico querían que yo saliera del peligro. Uh-huh. Y me decían, no, Miguel está con los 2 niños. Y les decía, yo los miraba. En mi cabeza, mi Nacho estaba perfecto, como lo veo hoy en día. Pero Marcelo ya no estaba. Y yo en ese momento me despedí de él. Y ese momento, que terrenalmente para mí es imposible de soportar, solo a nivel de verlo desde un punto de vista de fe espiritual, es que he logrado trascenderlo y que tenga sentido algo de esto. Terrenalmente es muy difícil, Dayana, pero yo viví, eso lo viví yo. Y esa energía que yo sentí en ese momento, que cierro los ojos y lo recuerdo como si fuera ayer o como si hubiese pasado, ¿verdad? Es una energía de paz que me sostiene y que me ha hecho entender y trascender la perspectiva del duelo. Claro. En mi caso, como bien dices, fue más fácil porque viví ese don, esa experiencia... Esa virtud. Esa experiencia de celestial, vamos a llamarla así. Miguel no le tocó eso. A su papá le tocó la parte más oscura y horrible, que es ver partir a tu bebé. Entonces, yo llegué a tener la conexión con él, a sentirlo, a escuchar sus mensajes y saber que, oye, es que el niño está ahí. Es que está ahí, solo que no lo puedo ver. Y Miguel no podía, porque los procesos han sido distintos. Y yo estoy segura que tú también lo has vivido en el momento de que de repente tú entiendes que esto va por aquí, pero de repente la persona que tú tienes al lado no lo ha terminado de entender. No, y pasa también con tu pareja y pasa con el núcleo familiar, que a veces a todo el mundo, o sea, respetar los propios duelos de los otros también es muy importante, pero oye, también es muy carga para uno, porque entonces uno llega a un nivel donde tú también tienes que sostener a los otros y entender con mucha humildad que lo que tú entiendes no lo tiene que entender el otro y que también tienes que darle la oportunidad que cada quien viva lo que tenga que vivir de esta experiencia. Yo ciertamente creo que Emma me ha regalado muchísimas cosas, pero sé que esta misión o este porqué no es solamente mío, es de su papá, es de sus abuelos, es que hay algo que Emma vino a transformar de todos. Y que ya lo ha hecho, y no solo a todos ustedes. Al final tú entiendes que el para qué va más allá. Es una huella a la humanidad, es lo que tú estás haciendo hoy aquí en este podcast. Es dejar el mensaje para que esa semilla siga creciendo a quien tenga que llegar. Yo creo hoy, y parece difícil escucharlo de mí, en el plan de mi alma. Yo creo que antes de nacer planificamos con Dios. Mira, yo tengo este plan y mi plan es que evolucionar en ciertas partes de tu alma, tu espíritu y trascender a través de retos. No existe en este plano alguien que no viva un reto. No existe. Sí, la vida siendo vida. Con lo que tú has vivido, lo mío es nada. No. Hay personas que por menos sufren más, se paralizan, se cuestionan. Y es lo que yo digo. Qué importante la narrativa que tú tienes contigo misma. Y lo que te dices y lo que te repites. Entonces, yo entender
si yo planifiqué esto, o sea, wow, Karina, ajá, te botaste, pero entiendes que tú lo planificaste para ti y que tú planificaste y aceptaste ser la mamá de Emma en este reto. Y aceptaste ser el hermano de mi Nacho y la mamá de Marcelo. Y eso a mí me ha ayudado tanto, Dayana, a cambiar la perspectiva de verlo, mi bebé pobrecito, Y lo yo que le creo pasó. que es muy importante aquí también decir que no es lo mismo aceptar a resignarse. Yo puedo aceptar un diagnóstico de EMA ciertamente, porque hay hechos científicos que pueden demostrar de que EMA pueda tener una variación genética, un autismo, una microcefalia. Pare de contar porque hay un hecho que lo Científico. respalda, científico. Pero una cosa es que yo acepte eso y diga, ok, está bien. Otra cosa es que yo me resigne a que esa es la única opción y la única voluntad que yo tengo para vivir en mi vida. Y eso lo decido yo. Tal cual, sí, tal cual. Por ejemplo, en mi caso, yo siento que aceptar, hay una frase que a mí me fascina y siempre la digo en mi conferencia, que siento que ahí mi proceso de aceptación empezó en esa habitación, en terapia intensiva, donde duré casi 3 meses y digo, Y 3 meses contigo hablándote constantemente. constantemente medicada y en todos los sentidos, pero hablándome y soportando lo que yo estoy viviendo ahí inmóvil. Y esa frase es de Carl Jung que dice, lo que resistes, persiste. Y lo que aceptas, transforma. Entonces, para transformar una perspectiva de algo, el primer paso es aceptar. Esto es lo que hay. Ya estoy aquí. Porque si empiezas ¿por qué? Te lleva al pasado y no, en esta tierra no se Sí, puede sí. volver al pasado. Y si yo creo en la planificación de mi alma, con el tiempo y aceptación, pueden empezar a llegar los para qué con tu proceso. Sin evitar sentir lo que tengas que sentir. La Sí, rabia, lo que tienes que sentir, el lo vas a dolor, la sentir. frustración. Lo siento y los dejo ir, ¿no? Pero acepto, transformo. Y eso es muy importante. Y para mí era muy importante que mi Nacho viviera ese proceso también. Cuéntanos un poco de él, del proceso de él. O sea, cómo más allá de, obviamente nos da una mirada muy extensa lo que a este punto ya llegas como mamá, pero ¿cómo toma mi Nacho todo esto? Bueno, Y él... cómo tú, como figura mamá, ya cuando puedes apoyarlo, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué herramientas te sostienen? Sé que hay miles de preguntas que todas son importantes, creo que para ti. O sea, no hay ninguna que quede Sí, obviada no hay porque instantes vacíos. no. Y sobre todo el valor que le damos a la imagen. El valor que realmente como imagen y en una sociedad y en un mundo donde la valoración de cómo te ves, de cómo es el primer impacto de valoración a lo que tú también vas a hacer si vas a triunfar, es que si estás bonita, si estás flaca, si tienes los ojos tal, que si tienes el pelo no sé qué. O sea, cómo tú sostienes eso y cómo lo transformas a un niño para que ese niño que también está dentro de este mundo, aunque uno no crea, influenciado, 100%. mal o bien, influenciado a esta tendencia, ¿cómo le das la vuelta para que cambie la mirada? Mira, yo sé que estoy a las puertas de enfrentarme a un reto mayor porque viene la adolescencia. Sí. Él está a punto de cumplir 12 años y sé que de por sí sola ya es un reto fuerte. Pero yo sí creo que tú tienes que creer en los valores y principios que tú has forjado en la educación y en el ejemplo. Nosotros hemos dedicado a criarlo desde siempre, desde antes del accidente, desde el ejemplo, desde siempre un lenguaje, ¿sabes?, con inteligencia emocional, positivo. Creo que era algo que se me daba naturalmente. Sin embargo, sé que es algo que tú también puedes desarrollar hoy en día. Nosotros nunca éramos de regañarlo, que porque tú no puedes hacer esto. O sea, siempre es como desde el área positiva. Y creo que eso nos ayudó mucho para el momento de su recuperación. Obviamente él lo hacía desde el niño y desde esa inocencia de no saber mucho. De hecho, tuvimos mucho acompañamiento psicológico, de terapia, de hecho, del mismo hospital donde él estaba. Y la misión era ir dándole la verdad a su nivel.
¿Me A su entiendes? lenguaje. Y a su lenguaje, pero era un poco de cómo sé cuando él está preparado para escuchar la verdad, cuando la pregunte. Y así fuimos como empezando, ¿no? O sea, de hecho, fue un proceso vernos por primera vez, que él me viera lo que tú estás viendo hoy en mí. No es ni el rastro. Yo estaba pelona. Era muy impactante. Yo he visto fotos de ustedes y bueno, puedes dejar las redes sociales para que también ahí puedan ver todo el proceso que ustedes han vivido, porque ustedes lo han documentado Sí. también, y eso es súper grandioso porque han documentado cómo han sobrepasado todos los procesos clínicos y también emocionales, porque yo anoche estuve viendo tu Instagram y yo digo, wow, qué crecimiento. O sea, tú te vas a los posts viejos y lo llevas hasta hoy y dices, qué crecimiento en todo sentido, qué cambio y transformación, no solamente en lo físico, como tú dices, porque era muy impactante a lo que hoy en día, sea lo que sea, bellísima, estás viva, tu corazón está latiendo, tus pulmones se están llenando. O sea, es increíble realmente lo que han hecho. O sea, Bueno, y qué admiración. Qué bonito que lo veas así en mí y qué bonito lo que tus ojos pueden ver. Porque realmente yo en este proceso entendí que lo esencial es invisible, Dayana. Mira, yo entendí que amar a un hijo también es dejarlo ir, confiando en que esta es parte de su plan. Y si en algún momento yo decidí, mamá, mira, vas a ser mi mamá, pero mi plan es hasta acá, porque yo a los 10 meses me regreso, pero con eso voy a lograr una explosión de amor y de elevación de conciencia alrededor de la humanidad, que se van a mostrar miles de milagros. Pues yo acepté ser su mamá. Y en este momento, como todas las mamás nos toca dejarlos ir en algún momento, separarse de la especie, como diría Cerati, no es soberbia, es crecer. Uh-huh. Y si yo a él lo veo que creció, con el dolor que me lleva, pues con orgullo yo soy la mamá de Marcelo. Y para mí él es lo más grande y guau que existe. Y lo admiro y en su honor sigo este proceso de regresarle a todos los que nos dieron tanto amor, la sabiduría o la inspiración que puedan encontrar en que yo pueda ver esto, porque funcionó. El amor nos salvó. Cuando yo entiendo que puedo estar y sentir a mi hijo, que no lo puedo ver, pero está, no me digas que me voy a enfrascar en enfocarme en lo visible, porque lo que no puedes ver es lo esencial. Y yo lo entendí, yo lo profundicé, lo entendí tan bien, que además, pues es otra de las cosas que yo quiero transmitir, porque mi Nacho, Miguel Ignacio, mi hijo mayor, es hermoso. Ay, es precioso. O sea, para mí él es guapo, pero súper guapo. No tanto eso, sino la energía que él irradia. O sea, él contagia felicidad. Sí, desde chiquito. Y es como desde ocurrente, chiquito, ¿cierto? Dayana, mira, nosotros estábamos en el peor momento y ese niño era bailándonos y haciéndonos coreografías cuando no se podía ni mantener de pie. Y nosotros decíamos, no poner límites. Él probablemente no podía, y los doctores decían, no, ¿qué tal? Y él se paraba, bailaba y nunca lo frenamos. Claro, porque me imagino que en estos procesos donde ustedes pasan cirugías de piel, tienen que quedar lo más inmóvil posible para que esa piel se vaya recuperando. Y vaya sanando. Es un proceso, recuperarte de quemaduras es un proceso muy, muy lento y de años. Y entonces no es solo el proceso, porque cuando cierran las heridas vienen trajes de presión. No solo trajes de presión, máscara de presión, porque empiezan las heridas, las cicatrices a crecer, a crear queloides, a jalar, a inmovilizar. Entonces luego son reconstrucciones. Y en todo ese proceso... ¿Y siguen pasando actualmente todos esos procesos? Sí. De hecho, ahorita, a mediados de mayo, la próxima semana, de hecho, me voy con mi Nacho para Texas, porque hay una fundación que se llama USAID Trainers, y que era una de las cosas que quería mencionar aquí en este podcast, que lo ven tantas mamis pasando por retos. USAID Trainers son ángeles terrenales. Antes del accidente yo no sabía que existían, y es una gente que la humanidad entera debería saber que existen. Cuéntanos un poco sobre eso. USAID Trainers es una fundación que apoya a niños alrededor del mundo, de todas partes del mundo, en temas de quemaduras y ortopédicos. Wow. Ellos apadrinaron a mi Nacho en Panamá. Ellos fueron los que hicieron posible el traslado de él de Panamá a Trainers en Galveston, Texas, que estaba esta unidad espectacular de quemados.
con tecnología número 1 para niños sin cobrarle $1 a los niños que no tienen. Evidentemente, niños que pueden tener en Estados Unidos seguro, también pueden usar, de hecho, los mismos doctores... Ciertos beneficios de esa Los mismos fundación. doctores que tenía Miguel Ignacio, ahí eran los que me atendían a mí también. Wow. O sea, para que entiendas que... y la tecnología que usaban en ese hospital para mi Nacho muchas veces era incluso mejor que la que estaban usando conmigo. En trajes, en todo lo que hacen. Y ellos han apadrinado a mi Nacho absolutamente. Tiene más de 30 y tantas cirugías y ellos le salvaron la vida. Y no solo se la salvaron, le han dado una calidad de vida espectacular. Y no solo a él, porque mi Nacho usa férulas de por vida y todo lo que es nuevas férulas se lo corren con los gastos, sino a cientos de niños que yo he podido ver en primer plano. Presenciar que es cierto. Presenciar lo que ellos hacen. Y se los traen desde México, Panamá, de otros países donde tienen la posibilidad de hacerlo. Y bueno, para mí es importante que ser un testimonio de lo que ellos hacen en primer plano, porque hay mucha gente dispuesta a ayudar. Hay muchas empresas que quieren ¿no has pensado donar. hacer como guías para mamás que, o sea, aquí dándote ideas, guías, tú haría un libro, o sea, es que tu historia Sí, bueno, de hecho, trascendental. ya yo estoy en este proceso, en este proyecto en construcción que se llama Firme y con Fe, porque firme y con fe fue la palabra que Miguel nos repetía a diario ahí, firme y con fe, ante un diagnóstico que parecía horrible, cerrábamos los ojos, firme y con fe. Todo se paralizaba y los milagros seguían ocurriendo. Y esa palabra, esa frase que nos ayudó y nos sostuvo por tanto tiempo, yo dije, bueno, esto tiene que seguir. Tiene que trascender. Claro. Y Firme con Fe hoy se resume en conferencias. Hoy tengo mi conferencia más allá del reto que diseñé para empresas, corporaciones y comunidades. Por supuesto, estoy estudiando un diplomado en bioneuroemoción. Miguel también, porque quisiéramos ayudar a personas a acompañarlas a través de terapias en bioneuroemoción que nos ha funcionado muchísimo. ¿Y qué es eso? Es que no sé nada de eso. ¿Qué es ese tipo de terapia? La bioneuroemoción este es un método creado por Enrique Corbera, no sé si lo has escuchado, que para mí es un maestro de vida, es un sabio, y se basa en la unicidad. Y basado en la unicidad de que esto un poco de que todo lo que viene es un espejo para ti, lo que ves en el otro pues es algo que tú estás interpretando, que está en ti, y es poder eso, es poder entender que nadie te hace nada, todo te lo haces tú y la manera en que tú interpretas una situación. Exactamente. Yo he tenido la experiencia y viví como en un día yo podía estar, porque me iban a dar de alta, por ejemplo, de terapia intensiva, en la inmunda de cómo yo salgo de aquí y cómo yo voy a la calle con esta cara, cómo yo le llego a mi hijo con esta cara, cómo yo no tengo ni ropa que poner, de estar en la tormenta más oscura y en segundos lograr ver la otra perspectiva de la historia. ¿Lo logré? Estoy saliendo. Wow. O sea, estoy logrando algo que parecía imposible. No, Entonces, es que... todo está en el cambio. De hecho, mi conferencia se trata de eso, porque muestro a través de ejemplos muy íntimos, de videos y fotos que obviamente no eran para esto. Claro. O yo creía que no era para esto, era para mi familia o para yo verme incluso. Claro, ver tu proceso de cambio estético, físico. De saber que yo iba a poder estar en este propósito, me hubiese hecho más videos o más fotos en ese momento. Pero a través de ejemplos y videos muy íntimos logro ver cómo he logrado el cambio de perspectiva en cada situación ruda. Y esto, al lograr el crecimiento yo, pues es inevitable que mi Nacho lo vea. No es lo mismo tener una mamá en casa de que me ve horrible porque yo soy un monstruo, porque yo quedé así, a que él vea una mamá en casa de que yo soy bella, ¿entiendes? Claro. De hecho, es lo que sus aparte ojos ven. Te estás brillando a un nivel que también no solamente le agradas a tu entorno, sino que a los demás. O sea, todos los que te vemos, yo te veo hermosísima, o sea, te admiro, mueves cosas en mí donde yo digo, ok, o sea, todos estos desafíos, todas estas cosas, sí hay un porqué, sí hay un para qué. Yo te creo y se ven que lo esencial es invisible. Sí, de repente lo que ves en mí no viene de afuera. Que sí, a ver, yo me he hecho mi ayudadita. No, pero tú estás preciosa, me dejé amiga. que me creciera el pelo. No quiere decir que yo no sea coqueta o que pierda el feminismo. Busco vestirme de una manera que yo me sienta más cómoda y que me sienta cool. Pero y que tu vanidad esté ahí, porque claro, es parte de nosotros como mujer, tampoco lo podemos obviar. Y latina, sí, pero al final es eso. Yo necesito
por ejemplo, sembrar semillas muy fuertes y poderosas en mi Nacho para los retos que le toque atravesar. Pero ¿sabes qué? La importancia de cuando tú sientes que ese fue el plan que él hizo. Mi hijo es un guerrero que planificó esto. Yo lo veo capaz. Tú vas a poder. Es muy distinto como mamá decir, oye, este hombre, el alma elevada de este muchachito, se planificó esto. ¿Y tú crees que hoy en día, a diferencia de otros niños, cómo tú puedes ver la conciencia de Nacho a diferencia de otros? Él es un maestro de vida. Definitivamente, Miguel Ignacio es un maestro de vida. Él le tocó madurar de golpe, pero él es un niño que yo le hablo de este nivel de profundidad porque la unicidad, porque el espejo, porque el alma, la planificación de tu alma, porque ya yo logré llegar a un nivel de que él entienda que su hermano está ahí, que tu hermano está ahí, la muerte no existe, mi amor. Y a veces nosotros dejamos de hacer eso con nuestros hijos porque no lo van a entender. Lo subestimamos. Lo subestimas. Y lo entienden más que tú. Lo entienden Se más le hace que más yo. fácil. Y qué fácil No hubiese tienen sido que nos tantas enseñaran barreras. esto chiquitas. Porque sí, obviamente yo crecí en un colegio católico y yo sí entiendo, pero es que a veces el cuento es para niños y nos falta entender. Yo recuerdo mucho una conversación que siento que tuvo Dios conmigo, pero no fue conmigo, en el bautizo de mis sobrinos. Estaba en Barquisimeto, mi Nacho estaba muy chiquito, Marcelo todavía no había llegado a mi vida, y recuerdo en el bautizo el padre dijo unas palabras muy sabias y muy difíciles de entender para ti como creyente. Porque decía que estamos bautizando, que mi hermana tiene twins, tiene morochos, y los está bautizando y dice, ustedes de verdad están entregando a sus hijos a Dios. Y decía como que, pero entienden que se lo entregan a Dios. Y que el plan que Dios tenga para ellos es el que se decide en el momento que se decide. Y a mí esa conversación sentí que fue conmigo y me dio tanta rabia, Dayana, que dije, no. Pero a ti no te había pasado ni siquiera el accidente. Nada. Y esa conversación yo la tengo aquí, que el padre dijo eso y dije, no estoy segura si lo quiero bautizar. De hecho, yo no llegué a bautizar a Marcelo. Y yo decía, de repente ese mensaje me llegó a mí por el plan que mi alma había hecho. Claro. Y reconectar en que tú estás segura que este es el plan. Luego de eso llegó Marcelo a mí. Wow. Yo salí embarazada y yo decía, en ese momento no lo entendía. Era como que mi alma estaba en negación. No, yo no quiero esto. Estaba muy conectada también con esa desconexión espiritual, probablemente. Y luego de que lo pasas y lo entiendes, qué importante el mensaje. Pero qué difícil de entenderlo. Y yo siento si nos permitimos conocer la palabra de Dios, es muy importante. A veces damos por hecho o realmente tildamos como fanáticos a aquellos que leen una Biblia o a aquellos que quieren acercarse y aproximarse a una palabra de Dios. Mira, yo sinceramente, abiertamente, creo en Dios. Yo no creo en una institución religiosa, no me tildo con un hombre de nada. Yo creo en Jesús, en el poder que Dios. Creo que Él vino a transformarnos, a salvarnos y que hay algo que Dios nos dejó ya, que está a disposición del que quiere tomarlo. Ya sea milagros, ya sea lo que tú necesites tomar del poder de Dios, está ahí porque Él mandó a su Hijo para eso. Tal cual. Para salvarnos. Sí, tal cual. Y por eso es que hablo mucho de la responsabilidad de nosotros terrenal, porque a veces le dejamos todo a Dios. No es que Dios dejó que esto me pasara, no es que Dios dejó que esto no sé qué, pero realmente también tenemos nosotros, bajo las circunstancias de adversidades, bajo las circunstancias de felicidad inclusive, porque hay mucha gente que dentro de una circunstancia de felicidad decide ser infeliz. Sí, tal cual. Y yo, por ejemplo, lo veo así. Eso que tú lo haces, lo que dices me identifico muchísimo. Yo creo firmemente en el plan de tu alma. O sea, el plan de tu alma, no, yo siento que todos somos uno. Es que Dios está en ti. Exacto. Somos como moléculas de Dios. Y en su inmensa sabiduría, creciendo cada quien y creciendo todos juntos porque Dios está en ti. Y yo creo que el trabajo que hoy tú haces y que seguramente estás también desarrollando para crecer en muchas cosas, para magnificar esto
y tu mensaje que es tan importante, y siento que no es tanto la importancia de tu mensaje, sino la necesidad que el mundo tiene para recibir ese mensaje. Porque hay una necesidad. Es cuando el mundo necesita tantas personas. Obviamente no voy a decir como tú que pasen cosas trágicas, porque obviamente no le deseo a nadie. Yo hubiese hecho libre por todo y ya, pero no funciona así. Yo siento que Dios no es el que te manda. Yo siento que tú decides venir y que lo decides porque desde cierto punto tu alma necesita evolucionar. ¿Cómo puede tu alma, que yo siento que de donde venimos, nuestro verdadero hogar, somos luz y amor? No podemos vivir y transitar estas emociones de repente de vibración baja. Y solo conociendo en la oscuridad es donde más puedes brillar, con más intensidad. Bueno, te voy a compartir algo que leí hace poco, y es que la universidad, como la NASA, hizo un estudio donde plantaban semillitas para poder llevar al espacio. Y la plantaban sin luz. Y se dieron cuenta que al modificar este proceso de fotosíntesis, donde obligaban a esa semilla a buscar la luz bajo la oscuridad, era donde la semilla crecía más. O sea, la semilla se esforzaba tanto que el crecimiento de la planta era donde supuestamente podría haber el mínimo rayito de luz. Wow. Entonces, hacia ese lado era que crecía la planta, y eso fue un estudio que hizo la NASA para poder llevar semillas a Marte y poder hacer cultivos en el espacio y todo esto. También se crea ahí como todo este proceso de la luz LED infrarroja, que es por eso es que llegó a estos estudios, porque yo uso LED infrarroja para hacer estimulación transcranial con Emma. Entonces, bueno, llegó esta broma, y esta anécdota me queda tan... O sea, es científica, pero obviamente me la pongo el parte espiritual, que mientras más oscuridad tenía esa semilla, más se esforzaba a crecer bajo la luz, a la mínima luz que necesitaba. Entonces tú si lo llevas al plano espiritual, tú dices... Sí, tal cual. Mientras mayor es el reto, pues mayor es tu evolución. Y bueno, desde un punto de vista lo agradeces si es que tu alma planificó evolucionar. No todas las almas creo que vienen a evolucionar. O están dispuestas o a crear conciencia. Y no siento que esté bien estar en conciencia o estar en inconsciencia. Hay gente que me dice... Mi Nacho me lo dice mucho porque yo sé que él puede y entiende esa información. Al final no te están enseñando nada. Tú recuerdas información, porque eso es lo que tú eres, esa es tu esencia. Exacto. Y entonces como que tenemos al nacer una nube gris y no nos permite recordar, porque lo que hace es recordar. Cuando tú conectas, no es que, es que yo aprendí de la espiritualidad y tal vez por eso es como que recuerdas algo a través de eso. Claro. Así lo siento yo. Y mi Nacho, a veces es como que él entiende el proceso y a veces me dice, ay, mamá, ya estás profunda. Ay, mamá, ya vienes con tu profundidad. Ya estás neciando, y le digo, chica. Sí, mi amor, te hablo profundo porque sí que tú lo entiendes, pero cuando no quieras no profundizamos. No, ok, vuelven a hacer eso me pasó ayer en el colegio. Y te pregunto algo. ¿Cómo viven la discapacidad? Bueno, ¿Y cómo viven la discapacidad en todos los desafíos? ¿Y cómo viven también la discapacidad del mundo, de cómo los ve ustedes? Sí. Porque siento que hay una discapacidad de muchas personas al ver lo que capaz a otros le incomodan, que es lo que tú estabas diciendo. O sea, si yo no tengo la capacidad de verte a ti, de verte bien y de verte, o sea, de cómo yo te veo, hay otras personas que te pueden ver y decir, pobrecita, Totalmente. Ay, mira qué fea, ay, mira que no sé qué, o mira ese niño. Yo he escuchado comentarios que sé que vienen desde el amor y desde otro nivel de conciencia, pero yo he escuchado comentarios como que, ¿cómo haces para salir a la calle con la cara así? Y yo le digo, bueno, saliendo. O comentarios que te dicen, ay, no, tranquila, el pelo lo es todo. Que son comentarios que nunca los he recibido para mal, pero entiendo que vienen desde la carencia que puedes tener tú de no ver más allá cosas en ti, ¿entiendes? Es dejar de ver como que me lo estás haciendo y verlo con compasión, como que, ay, no está ahí. Que tantos retos les tocará vivir para evolucionarlo. ¿Cómo viven esa discapacidad? Porque sé que muchas mamás pudieran estar paralizadas incluso a no tener esa conciencia que tú has creado y que tú has evolucionado, sino de tener un niño que no quieren sacar de casa, a un niño que por su discapacidad, y no estamos hablando aquí de lo que es tu historia, también de la discapacidad física como tal sí, sino de la discapacidad de
de las limitaciones que un niño pueda tener y que tú pienses que eso pueda molestarle al mundo. A mí no me interesa que le pueda molestar al mundo. La verdad, es una perspectiva que creo que nunca ha pasado por mi cabeza. Pero sí me molesta. ¿Qué le dirías a una mamá que sí lo vive? Sí me pega muchísimo más lo que le puede molestar a mi hijo. Al principio tuvimos que vivir cosas como las miradas de los niños, de que él quisiera no entrar a un parque porque todos los niños se quedaban mirándolo. A pesar de que él tiene su carita perfecta, él tiene como cicatrices, en mi caso hubo muchas, pero él no, en su cara está perfecta, pero es más que todo las limitaciones que tiene en sus piernas y en sus pies, que a pesar de esas limitaciones hace cosas que no hace un niño regular. Ajá. Y él ha logrado mucho más allá. Entonces, es como que yo no veo lo visible, es como que yo veo lo que va más allá, pero hay una realidad, que hay una sociedad en la que tú convives y le he permitido ir a su ritmo también, Dayana. Wow, pero qué nivel de evolución. He permitido, me acuerdo mucho, una vez que íbamos él y yo a un parque, estábamos mucho más visiblemente afectados los dos, y él me dijo, mamá, no, hay muchos niños, no quiero entrar. Yo, ¿pero por qué, mi amor? ¿Por qué no vas a entrar? Entonces me dice, es que hay muchos niños y me ven, y me miran y me preguntan. Y yo le decía, bueno, no, mi amor, vamos juntos, vamos juntos. No es lo que haces, sino cómo lo haces. No vas a dejar de entrar porque ¿qué te importa lo que piense el otro niño? Pero a él le importa lo que piensan los otros niños. Y no lo dejas de invalidar, o sea, porque su emoción está ahí. Validar sus emociones es una de las cosas más importantes para mí. En todos los sentidos. Porque no es nada más a través de su físico que gracias a Dios también siento que lo han dotado con... Él sabe que el que es bello. Y entonces él sabe que es bello y guapo y todo. Pero definitivamente... Y carismático, o sea. Sí, pero definitivamente hay situaciones que tú dices, mira, me siento incómodo con esto. Entonces busco alejarlo del victimismo, ¿sabes? Y darle la vuelta a la situación. Bueno, no quiero usar short, usamos pantalones largos, cool, ¿entiendes? Claro. Las férulas que no se noten, vamos a usar medias negras y con las medias negras y zapatos se van a ver más cool, ¿entiendes? Exacto. No, mamá, me siento incómodo, y entender cuando se siente incómodo y buscar la vuelta para que se sienta lo más cómodo que él pueda. Sin embargo, entender que ese no es el origen. El origen está en aceptar y que él logre estar cómodo. El resto de tu alrededor... Sí, de su propia piel, con lo que sea. Tú vas a resonar. Esos niños que le llegan a preguntar, yo me acuerdo, no te terminé lo del parque, entramos y yo le dije, no, amor, no va a pasar eso. Entramos al parque y le llegó un niño. ¿Qué te pasó? ¿Y a ti qué te pasó? Y sin una mamá al lado, sin nada. Y yo, ¿cómo le explico yo a un niño de 4 años? No, una explosión. No, era mucho. Yo decía, ¿dónde están los padres del niño? Y entonces él le dijo, nada, yo le tengo bueno, un accidente, pero yo estoy bien, gracias por preocuparte. No, un accidente, pero estoy bien. Entonces el muchachito, ¿y cómo? ¿Pero qué pasó? Te lo juro que eso pasó así. Yo decía, no, Dios, pero ya va, ¿qué es lo que tengo que aprender aquí? Yo, mi amor, no, él está bien, gracias por preguntar, nosotros estamos bien. Claro, él tenía una mamá que estaba igual que él. Y entonces yo decía, gracias, Dios. Imagínate tú dar gracias de que gracias que me pasó esto, porque puedo ser el apoyo y el ejemplo de que podemos estar bien. Sí, porque hay un punto donde si tú no hubieses, como tú dices, no estuvieras pasando esto tal cual con él de la mano en todos los sentidos, para ti también tener la empatía, la sensibilidad. O sentirme la culpa o el dolor o la tristeza, ¿sabes? Hay muchos sentimientos que como mamá queremos evitarles todo. Y lograr cambiar eso, de que no le puedes evitar, déjalo, porque cada reto lo está haciendo más grande. Lo está ayudando a trascender y lo eligió él, además, o ella, ¿entiendes? Para un motivo que va más allá incluso de esta vida, siento yo. Y para mí lo más importante es que él aprenda a ver esos espejos. Si le llegan niños a incomodarlo, es porque él tiene la incomodidad dentro. Exacto. Entonces es trabajarlo a él. Exacto. Y sobre todo, no dejarme llevar. Es muy, muy, muy fácil, Dayana, estando en una situación como esta, sobreproteger a tu hijo. Demasiado. Tú lo debes saber. Bueno, aunque te digo algo, la sobreprotección en mi casa
es completamente dada por Gillo, mi esposo. O sea, él es sumamente, o sea, ese papá gallina, papá lobo, papá defensor, papá de todo. Yo, sin embargo, sí he aprendido de que Emma se va a golpear, que Emma se va a caer, que hay procesos. Yo incluso me la llevo a ciertos sitios y si veo que le están jalando el pelo, yo ni me acerco. O sea, yo digo, bueno, a la final eso lo tiene que vivir. Cualquier niño vive un jalón de pelo. Mira, pero dentro de mí, obviamente, estoy que, bueno, ese niño. A veces creemos que el amor de madre es sin límite y nos justificamos a nosotras mismas de que yo soy mamá y por mi hijo mato y por mi hijo tal y evito y me llevo. Y creemos que ese es el concepto de ser una buena mamá. Pero al final, esa mamá es tan devoradora como la que está ausente y no te dio esa energía necesaria. Yo creo firmemente que a ellos hay que ir soltándolos como de a poquito, ¿no? La cuerdita y dependiendo de las necesidades y características de cada uno. Para nosotros era muy fácil sobreproteger. Imagínate, se nos va nuestro bebé y es lo único que nos queda. Aferrarnos a él y verlo como que si él vive, yo vivo, era lo más fácil en esta situación. Uh-huh. Y además sobreprotegerlo. O sea, ha vivido tanto mi hijo que ya, él merece ya tenerlo todo. Y nosotros como papá darle todo y que ya no sufre y hacerle un niño malcriado. Le hago el peor mal porque la vida no es así. Wow, la vida no es así. Y sí, pero hacer ese plan o sea, de estilo de parenting es complicado porque si hoy en día sé que muchas mamás nos están escuchando donde tu hijo no tiene ni una condición, no tiene ni una discapacidad uh-huh. y la tendencia es darle todo lo que a ti no te dieron, proveer toda la carencia que según tu perspectiva dice que tuvo a esos niños. Imagínate a tu nivel. Pero es que no es lo que haces, sino es el nivel de conciencia que lo haces. Probablemente tú no lo ves como que le puedes estar haciendo un daño y lo estás haciendo desde el amor. Lo cual está bien porque esa persona va a generar traumas que luego va a trascender y va a evolucionar y probablemente los planificó. Pero la importancia de a pesar de sus limitaciones, no victimizarlo. Cuando ya es bastante víctima, uh-huh. mi hijo, ¿sabes? O sea, y era un tema que lo tenía que hacer. En cualquier, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo específico. Y que aprenda, o sea, lo que yo veo de eso, o sea, que me llevo esa enseñanza de ti, de esto que estás compartiendo, es de ni siquiera el tener chance de usar su historia para dar lástima o ser víctima de su propia historia. Porque ser víctima es lo que más te va a destruir. Entonces, por ejemplo, y te quiero poner este ejemplo, yo tengo la bendición que después de esto nos quedamos aquí en Florida, muy cerca de mi hermana. Entonces él creció con sus primos que han ejercido la función de hermanos. Wow. Y bueno, yo me acuerdo que hubo una época que, por ejemplo, mi sobrino, que se aman, que lo admira, que vivieron todo este proceso igual con nosotros, sobreviviente quemadura, son todas las personas implicadas en el proceso, no nada más quien vive las quemaduras. Y yo me acuerdo que obviamente mi Nacho con las piernas, la férula, todo tan delicado, un golpe para él, ¿sabes? Y mi sobrino estaba en una etapa que de repente era muy, muy volátil, muy buscando pelear. Y recuerdo perfectamente, estábamos en donde yo vivía como haciendo una parrilla y ellos están jugando fútbol y me llega mi Nacho gritando, llorando porque mi sobrino le dio una patada. Lo normal entre un juego de fútbol de dos niños. Tener la capacidad, Dayana, de verlo y ver... No me lo cuentas, es como... Este está bien, las piernas está bien. Y enfrente de todos, la familia que además se abnegaron a él, a cuidarlo y protegerlo y salvarlo. Y yo verlo y decirle, espérate, porque es muy fácil como mamá también sacar conclusiones. Él se puso bravo por algo y lo pateó. Es entender y poder ver qué es lo que tu hijo tiene que mejorar en cada situación. Yo le dije, ¿qué fue lo que pasó? Le dije a mi sobrino, cuéntame. Es que estábamos jugando, él me empujó y lo pateé. Porque él fue injusto, o sea, él me empujó y lo pateé. Y me volteé y le dije a mi Nacho, ajá, el que empuja es para pelear. ¿Por qué estás llorando? Le dije. Usted empuja, te van a patear.
Porque yo necesito que él Y entienda que en la calle no van a tener compasión con él. Exacto, y que aparte entienda que dentro de su condición también él tiene una responsabilidad propia de cuidarse. Y si tiene un punto débil, pues tiene que fortalecer los otros puntos, que es inteligencia emocional. Mi Nacho tiene mucha fuerza también. Pero es entender que porque tú tengas esa condición, no es que te van a tener compasión en todos lados. Y tú también tienes que evitar situaciones. El aprendizaje allí, mi sobrino pues no tenía la culpa. ¿Entiendes? Al final, un niño en la calle, si él lo empuja, pues lo va a patear. Exactamente, pero bueno, ahí tú realmente fuiste un adulto, porque hay muchos papás que bajo esas circunstancias se vuelven peor que un niño. Sí, incluso es mostrar también como que al final a nadie... Si partimos de esta teoría elevada como adultos, de que nadie te hace nada, todo te lo haces tú y como tú lo ves, pues en los niños también hay que enseñarles que tú puedes co-crear lo que te pasa y lo que no. O sea, yo digo, ay, esos niños sí son... si ese niño llega y se burla de ti y te dice, tú tienes la cara rara, si tú sientes que tu cara es rara, te va a afectar. Claro. Pero si tú te sientes que, por favor, yo soy el guerrero, que soy un tú no sabes lo que yo he pasado que y yo he pasado, no quisieras tú salir una explosión y verte como yo, eso te va a dar risa. Exacto. Obviamente mi Nacho no está ahí todavía, pero sé que va a estarlo. Se va a trabajar. Sé que va a estarlo. Y a veces sí, mi amor, esto es chimbo. Esto que te hicieron es chimbo. Pero claro, y validar mamá, eso y también. Ya él está a un nivel que me dice, mamá, yo me siento bien conmigo, yo sé que estoy bien, pero no me gusta que me pregunten. Me molesta que pregunten o que me digan o qué tal. Le dije, bueno, mi amor, probablemente te van a seguir llegando personas hasta que tú te sientas cómodo en hablar lo que te pasó. Pero es un proceso. Y de la manera que él también lo quiera compartir. Y de la manera que lo quieras compartir, porque al final yo siento que cuando tenemos retos de este estilo tan visibles, probablemente es porque hay un mensaje que tienes que transmitirle a la humanidad. Exactamente. Todos tenemos retos. No todas las discapacidades o las limitaciones son visibles. Hay personas que las ves normales y por dentro tienen un montón de limitaciones. Es así. Entonces, la importancia de también entender eso, que probablemente el niño que te está diciendo algo es porque en su casa también le dicen, pero bueno, al final, probablemente su responsabilidad no es entender a los otros. Exacto. Es fortalecer su autoestima desde él hasta llegar a ser... ¿Cuáles son las herramientas o las ayudas que tú crees que toda mamá debería tener si está con un hijo con una discapacidad, con cualquier tema, ya sea estético, sus piernas, intelectual? Sí, con limitación, o sea, con algún tipo de limitación. ¿Qué tips tú realmente contundente que tú digas, hoy puedes practicar esto y sé que te va a funcionar? Bueno, en primer lugar, la terapia siempre, como en el avión, la mascarita te la pones primero tú para luego poder ayudarlo a él, porque si yo no me lleno yo de herramientas que me ayuden a mí, no estar triste, no verlo yo desde la victimización, lo que él ve en ti va a estar en él también. Entonces, primero tú. Por años creí que ser una buena mamá es que no me importaba nada más que mis hijos. Y todo lo que me llevó a entender que lo más importante para mí soy yo. Esa es una de las cosas más importantes. Sí, terapia, a mí también. Tú, para poder luego ser la terapista de él. Este podcast, para yo estar sentada aquí, tuve que hacer mucha terapia porque yo no daba ni un tiempo, ni me resignaba realmente a no dar un tiempo para mí, ni siquiera lo que yo creía que era un propósito, a lo que yo me llenara o lo que no, porque tuve por mucho tiempo una tendencia donde no, mi vocación es mi hija, con el sacrificio que sea, así sea apartándome a mí misma de mis cosas. Luego en terapia y en muchos procesos entendí como que no, o sea, a mí, por ejemplo, me dejó loca, y lo tengo que decir, verte insistente y creer que ella se va a comer su comida ella. Sí. Y lo importante que es, o sea,
va a llevar tiempo, sacrificio, sí, pero es que ese sacrificio va a valer la pena cuando ya ella se la coma sola. De verdad, yo te aplaudí de pie. Entonces todavía me quedo así 1 hora y media. Y qué fácil, y estoy erizada, qué fácil es, ay no, métete la comida. Y lo hacemos con nuestros niños. No, y te digo, también tengo mis puntos débiles donde salimos a la calle que no puedo estar 1 hora y media en un restaurante. No puedes luchar las batallas todos los días. Y digo, ok, bueno, te la doy. Y en casa le digo, ok, Emma, no sé cómo vas a hacer. Y yo se lo verbalizo. Y le digo, ¿cómo vas a hacer cuando vayas a un colegio? Los niños comen solo. Tú quieres ir a un colegio porque yo sé que tú quieres ir a un colegio. O le digo, o si mamá va a viajar, o si mamá ya no está, ¿cómo vas a hacer? No, yo necesito. Y le digo, yo necesito, Emma, que tú comas. Porque esto es prioridad para ti. Esto es necesario para ti, para tú nutrirte. Y necesito que lo entiendas, que tú no eres una emperatriz, no eres una reina. No, mi amor. Es que bueno, y que maravilloso, no solo que te toca hacerlo, sino que lo compartes con los demás. Uh-huh. Ese es el trabajo. Eso es amor la incondicional. De la comida es maestro. Amor incondicional y además de verla capaz. No, porque si tú... Lo peor es que la carajita es súper capaz, pero ella se rehúsa como que, bueno, pero si estás tú ahí, si dame mi vaina. Se la das tú por consentirla, porque Emma provoca consentirla la vida entera. Sí, demasiado. Y se lo merece, ¿entiendes? Pero entonces le estás quitando la posibilidad de desarrollarse y de romper sus propios límites. Eso pasa con todos, como mamá, con niños con limitaciones y limitaciones, porque al final... es muy fácil consentir y tal a lo que tú más amas en la vida, ¿entiendes? Y a veces amar es soltar, amar es ponerlo... Y poner parámetros también. Y poner límites. Mi Nacho siempre tuvo límites, incluso dentro del hospital. Nunca, al menos los papás, le permitíamos conseguir lo que quisiera. Ahora, él logró conseguir una herramienta muy poderosa, que es, a través del amor, consigue lo que le da la gana. Pero qué importante es que un niño, en vez de llorar, de ponerse malcriado, de gritar, de... ¡Qué belleza! Es decir, mami, tú sabes que yo... Y te lo habla con ese amor. Todo lo que quiere lo consigue de esa manera. Y así es la vida, en realidad. Claro. Por las buenas, siempre vas a conseguir más que por manipular. Y por las buenas te van a llegar gente buena también. También, y te alineas y atraes. Entonces, eso es otra de las herramientas. Los límites... no importa nada. Yo me acuerdo, viajamos a Barcelona y estábamos con unos amigos y él se montaba y él estaba caminando y ellos lo estaban viendo por primera vez, o sea, ya. Entonces él se montaba por la acera y brincaba y se tiraba y ellos eran así escandalizados y después él mismo dijo como que, o sea, estoy yo aquí sufriendo y los papás están felices con... Exacto. Es eso de dejarlos sobrepasar sus límites y ponerle límites en cuanto a esto está bien, esto está mal, no importa qué. En cualquier circunstancia, las cosas son como son y lo que sí es sí y lo que no es no. Eso Buenísimo. Es otra de las cosas. La terapia empieza por ti y luego se la llevas a ellos. Él siempre está viendo que, ya vengo, amor, voy a entrar a una terapia. Tanto y la otra recomendación es que la mamá tenga un hobby, busque qué hacer, que su sueño lo persiga, que un tiempo de amigas, de lo que sea también prioridad. Sí, que él entienda que mi vida no es para él y esto lo hago conscientemente. Es muy importante porque yo necesito que él sepa que su vida no es para mí. Y qué difícil también como mamá ir soltándolo desde ya y tener la conciencia. Dolerá el proceso. Yo sé que eso también, para las mamás... También entiendo con lo que dices que en la historia que están viviendo... a pesar de que fue una historia junta, una tragedia junta y unos procesos juntos, también hay una historia muy personal de cada uno que va a llevar. Tú vas a compartir muchas cosas y tienes una misión, capaz él va a decidir otra y va a estar bien, que es lo que a veces yo digo, bueno, yo sé y tengo mucha certeza, no sé si va a ser a mis tiempos de planificación, va a haber un tiempo de Dios, pero va a ser y lo voy a vivir terrenal y yo lo decreto. De hecho está, no sé qué es, pero esto lo está decreto decretado. Que Emma va a hablar y yo sé que cuando Emma hable, Emma va a hablar a una comunidad, va a ser voz para muchas, yo voy a estar ahí en primera fila. Para mucha gente. Y también dentro de esas preguntas yo digo, wow, yo estoy haciendo un movimiento, estoy haciendo para mí mi propósito de vida.
Y bueno, cuando ya ella hable y cuando yo quiera como darle como que, mira, esto también va a ser decisión de ella decir, mamá, yo no quiero esto. 100%. Y mi historia la quiero tener yo y lo que tú compartiste aquí va a quedar y fino. Y yo también me estoy preparando a eso. Claro. Porque uno tiene muchos deseos y uno sigue idealizando. ¿Y por qué pienso esto? Porque yo idealicé mucho a Emma. Es más, yo conocí a Gillo, a mi esposo, y yo de una vez le dije, tú y yo nos vamos a casar y nuestra hija se va a llamar Emma. Yo la decreté. Pero la decreté con tanta exactitud. Muchísima. Yo sabía, o sea, yo no me tenía Porque que ya hacer... la habías planificado. Sí, ya la había planificado, como dices, amiga. Y yo la planifiqué tanto que a veces se me olvida que uno planifica cosas porque la vida es vida. Entonces, vamos a también soltar ciertas cosas. Mira, es de sabios aprender a esperar lo inesperado. Wow, qué frase. Cuando tú tienes tantas expectativas en todo, pues todo duele cuando no sale. Pero cuando aprendes que los giros inesperados son parte del plan. Bueno, cuando te llega el giro tú vas a decir, wow, ¿qué fue esto? Pero tú sabes que hay que aprender a esperar lo inesperado. Y a esto me refiero, imagínate tú, yo jamás vi este vuelco tan fuerte que iba a llegar. Pero yo lo que quiero es que mi Nacho sea feliz. Y para ser feliz, él tiene que saber que él tiene que estar pleno con lo que él es. Y yo le hablo, papi, esto pasó porque tú lo planificaste, sí, yo sé que, pero el momento en que lo entiendas con fuerza te va a llegar. Está bien si hoy no lo entiendes, está bien que te sientas mal, está bien que llores y que insultes incluso, pero el momento en que tú va a llegar, ese momento va a llegar. Ese entendimiento. Eso va a llegar y así él va a poder entonces expandir esa sabiduría que él ya tiene. Mira, Estoy yo sé segura. que tu historia tiene muchísimo que para hablar serie Netflix. y que, sí, literal, y mucho que compartir. Sé que tienes un programa donde también haces, como dices, tus conferencias, ayudas, motivas, y sé que no va a ser la primera vez que vas a estar sentada aquí, sé que vas a venir enfocada en otros temas. Hoy quisimos hablar de, bueno, obviamente del preámbulo de tu historia, que es bastante largo, Sí. y de cómo una mamá también acompaña junto, viviendo una discapacidad mutua. Y es un mensaje que siento que en este podcast lo hemos logrado y que muchas de las mamás y de las personas que nos están viendo se van a llevar grandes cosas de esta conversación. Pero para cerrar, ¿qué mensaje contundente tú le dejarías? Y te dejo ahí para que veas a toda persona que te escuche el día de hoy. Este mensaje quiero dejárselo específicamente a las mamás, porque además estamos en el mes de la madre y por supuesto mamás siempre son de mis personas favoritas. El mensaje que les dejo es que confíen en el plan que pueda tener sus hijos, en que ustedes se eligieron por algo, entendiendo cada uno de los retos que ellos venían a atravesar. Y verlo desde esa perspectiva te libera de culpa, te libera de tristeza y te impulsa. Además, te hace, ven acá, te acompaño. Aquí estoy para ti, vamos Accionar. juntos. Y te motiva y te acciona. Al final, es parte de un proceso. Los hijos, siento que estamos para acompañarlos durante un periodo, pero no son nuestros, no nos pertenecen. Al final, dejarlos ir en distintas para que hagan familias, para que vuelvan al verdadero hogar, para lo que sea que es donde tengan que estar. Es la esencia. Es la esencia y va a estar bien. Eso va a estar bien. Pero por más que cueste entenderlo, ponerte a ti como prioridad es lo mejor y el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. ¿Por qué? Porque le estás enseñando que la prioridad siempre van a ser ellos. Y ese es uno de los mensajes más importantes que yo quiero que mi Nacho se lleve. Y es una de las cosas que más le repito. De hecho, ya él me lo contesta. ¿A quién amas más? Le digo. ¿A tu mamá o a tu papá? A mí. Y digo, lo he hecho bien. Porque
que se lo repita hasta que se lo crea en el fondo de su alma. La persona más importante en el mundo es él. No es tu mamá, no es tu papá, no es tus hermanos, eres tú. Y al ponerte tú como más importante, entonces estás siéndole fiel a tu mamá, a tu papá y a todas las personas a tu alrededor que te aman. Que el amor propio sea siempre la mayor enseñanza que logremos darle a nuestros hijos. Es el mensaje más poderoso, creo, que puedo darle a cualquier mamá. No, qué episodio. Y te digo algo, o sea, escuchándote ahorita lo que dices, me ayuda mucho a mí porque dentro del proceso que a mí más me ha costado con Emma es yo tener no es amor propio porque yo me amo, pero esa liberación donde un reloj... Tu prioridad. Donde la prioridad también esté yo, que en el plano de prioridad no sea todo el esquema de casa, de terapia, de todo lo que se tiene que hacer, sino que dentro de esos horarios, de esos esquemas, claro, yo también soy parte, o sea, de persona, Dayana. Y gracias porque me llevo eso con eso más asertivo. Y con esa seguridad, soltando culpa y reforzando que es lo mejor que puedes hacer. Me llevo ese asertivo de que hoy que estoy aquí, prácticamente yo siento que este podcast va a durar 2 horas. Son 2 horas que aparte me han llenado, me han traído alegría, me han traído enseñanza y que estoy dejando muchas cosas para los demás. Ay, no, demasiado. Qué bonito coincidir contigo. Gracias. En el camino. Gracias por el espacio bello, maravilloso para poder seguir llevando el mensaje y cumplir con lo que creo que hoy es mi propósito, que es inspirar a través de mi ejemplo de vida. Y me inspiras. Gracias, eres también también una de mis favoritas y espero que sigamos sumando y haciendo cosas juntas porque todo lo que tenga que ver con propósito pues conecta conmigo y estoy segura que Dios no es coincidencia que estemos aquí. No, para nada. Así que bueno, muchas gracias por vernos en este episodio tan especial. Así que les voy a dejar todas las redes sociales para que le dejen mucho corazón y amor a mi Nacho. Así que los queremos. Bye. Chao, Si chao. se puede.